La maravillosa entrega de Cristo. Un sermón predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor 25 de noviembre de 1866. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Tito capítulo 2, versículo 14. Tenemos una vez más, como pueden ver, el antiguo tema. Todavía tenemos que contar la historia del amor de Dios hacia el hombre en la persona de su Hijo unigénito, Jesucristo. Cuando ustedes vienen a su mesa encuentran una variedad allí. A veces hay un plato sobre ella y a veces otro, pero nunca se sorprenden en absoluto de encontrar el pan allí cada vez. Y tal vez podríamos agregar que habría una deficiencia si tampoco hubiera sal allí cada vez. Así, hay ciertas verdades que no se pueden repetir con demasiada frecuencia, y esto es especialmente cierto de esta verdad maestra: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vaya, este es el pan de vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la sal sobre la mesa, y nunca debe ser olvidada. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora tomemos el texto y lo usaremos así. Primero que todo le haremos algunas preguntas, luego lo rodearemos con un marco de hechos, y cuando hayamos hecho eso, nos esforzaremos por exprimir de él su misma alma a medida que sacamos ciertas inferencias de él. Primero entonces, pondremos el texto en el estrado de los testigos y le haremos unas cuantas preguntas. Hay solo 5 palabras en el texto original, y nos contentaremos con dejarlo pasar con 4 preguntas. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? La primera pregunta que le hacemos al texto es: ¿quién es este de quien se habla? Y el texto da la respuesta: es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Habíamos ofendido a Dios. La dignidad de la justicia divina exigía que las ofensas contra una ley tan buena y justa como la que Dios había promulgado no debieran quedar impunes. Pero el atributo de la justicia no es el único en el corazón de Dios. Dios es amor y por lo tanto está lleno de misericordia. Sin embargo, no obstante, Él nunca permite que una cualidad de su deidad triunfe sobre otra. Él no podía ser demasiado misericordioso y así volverse injusto. Él no permitiría que la misericordia eclipsara la justicia. La dificultad se resolvió así. Dios mismo se rebajó de su grandeza y veló su gloria en un atuendo de nuestro barro interior. El Verbo, ese mismo Verbo sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se hizo carne y habitó entre nosotros, y sus apóstoles, sus amigos y sus enemigos lo contemplaron. La simiente de la mujer, pero al mismo tiempo el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero en toda la majestad de la deidad, y sin embargo, hombre de la sustancia de su madre en toda la debilidad de nuestra humanidad, siendo el pecado lo único que nos separaba de él sin pecado y nosotros llenos de él. Es entonces Dios quien se dio a sí mismo por nosotros. Es entonces el hombre quien se dio a sí mismo por nosotros. Es Jesucristo coigual y coeterno con el Padre, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es Cristo Jesús el hombre, el Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahora,
Espero que no cometamos ningún error aquí, porque los errores aquí serán fatales. Puede que se nos considere faltos de caridad por decirlo, pero seríamos deshonestos si no dijéramos que es esencial estar en lo correcto aquí. No pueden estar en lo correcto en el resto a menos que piensen correctamente de Él. Ustedes deshonran a Cristo si no creen en su deidad. Él no tendrá nada que ver con ustedes a menos que lo acepten como Dios, al igual que hombre. Ustedes deben recibirlo como siendo sin ninguna disminución, completa y totalmente divino, y deben aceptarlo como su hermano, como un hombre tal como son ustedes. Esta es la persona, y confiando en Él encontraremos la salvación, pero al rechazar su deidad, Él nos dirá: no me conocen y nunca los conocí. El texto ha respondido a la pregunta ¿a quién? Y ahora, poniéndolo en el estrado de los testigos de nuevo, le hacemos otra pregunta: ¿qué? ¿Qué hizo Él? La respuesta es: se dio a sí mismo por nosotros, fue un regalo. El ofrecimiento de Cristo de sí mismo por nosotros fue voluntario, lo hizo por su propia voluntad. Él no murió porque mereceríamos que se nos amara hasta la muerte. Por el contrario, mereceríamos que nos odiara. Mereceríamos que nos arrojara de su presencia como cosas detestables porque estábamos llenos de pecado. Éramos los labradores malvados de la viña, que devorábamos para nuestro propio beneficio el fruto que le pertenecía al Hijo del Rey, y Él es ese Hijo del Rey a quien matamos, expulsándolo de la viña con manos inicuas. Pero Él murió por nosotros, que éramos sus enemigos. Recuerden las palabras de las Escrituras: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se dio a sí mismo. No podemos comprar el amor de Dios. Esta altísima expresión de amor divino, el regalo de su propio Hijo, era en la naturaleza de las cosas incomparable. ¿Qué podríamos haber ofrecido para que Dios viniera a este mundo y se hallara en condición de hombre y muriera? Vaya, las obras de todos los ángeles en el cielo juntas no podrían haber merecido un solo dolor de Cristo. Si por siempre los ángeles hubieran continuado sus cánticos incesantes, y si todos los hombres hubieran permanecido fieles, y hubieran podido acumular su montón de méritos para sumarlo al de los ángeles, y si todas las criaturas que alguna vez fueron o alguna vez serán, pudieran cada una traer su cáñamo dorado de mérito, aún así, ¿podrían alguna vez merecer la cruz? ¿Podrían merecer que el Hijo de Dios colgara sangrando y muriendo allí? Imposible. Debe ser un regalo, porque era absolutamente incomparable. Aunque todos los mundos fueran acuñados y troqueados como monedas, aún así no podían haber comprado una lágrima del Redentor. No valían tanto, pues era incomparable. Debe ser gracia, no puede ser mérito. Él se dio a sí mismo. Y el regalo es tan completamente un regalo que ninguna presión de ningún tipo fue ejercida sobre el Salvador. No había ninguna necesidad de que Él muriera, excepto la necesidad de amarnos. Amigos, podríamos haber sido borrados de la existencia, y no sé si habría habido alguna falta en el universo de Dios si toda la raza humana hubiera desaparecido. Ese universo es demasiado amplio y grande para extrañar a unos saltamontes ruidosos como nosotros. Cuando una estrella se borra, puede que haga una pequeña diferencia en nuestro cielo de medianoche, pero para un ojo que ve la inmensidad no puede hacer ningún cambio. ¿No saben ustedes que este pequeño sistema solar que creemos tan vasto, y esas estrellas fijas distantes, y aquellas poderosas masas de nebulosas, si es que lo son, y aquel cometa fluido con su estupendo andar de grandeza, todos estos son solo como un pequeño rincón en el campo de las grandes obras de Dios? Él los toma todos como nada y los considera, por poderosos que sean y grandes más allá de toda concepción humana, como el polvo menudo de la balanza que no inclina el peso, y si todos desaparecieran mañana no habría más pérdida que si unos pocos granos de polvo fueran arrojados al viento de verano. Pero Dios mismo debía rebajarse antes que dejarnos morir. Oh, qué magnificencia de amor,
y más aún porque no había necesidad de ello. En el curso de la naturaleza, Dios habría sido tan santo y tan celestial sin nosotros como lo es con nosotros, y la pompa de aquellos cielos habría sido tan ilustre si hubiéramos sido arrojados a las llamas del infierno como lo será ahora. Dios no ha ganado nada excepto la manifestación de un amor que supera el que se manifiesta en Jesucristo. El se dio a sí mismo. Dejaremos este punto ahora, cuando se entienda completamente que la muerte de Cristo para salvar a los pecadores y el darse a sí mismo por los impíos fue un puro acto de misericordia gratuita. No hubo nada que obligara a Dios a dar a su Hijo, y nada que llevara al Hijo a morir excepto la simple fuerza de su amor hacia los hombres. Él no quería vernos morir, nos tenía el amor de un padre, pareciera estar de pie sobre nuestra raza caída, como David estuvo sobre Absalón y nosotros éramos tan malos como Absalón, y allí lloró y dijo: Hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, hijo mío, hijo mío? Pero él hizo más que esto, porque él se murió por nosotros y todo por amor a nosotros que éramos sus enemigos. Tan extraño, tan infinito fue el amor que se compadeció del hombre moribundo. El Padre envió a su Hijo igual a él para darles vida de nuevo. Todo fue por amor y por gracia. La tercera pregunta es: ¿qué dio él? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Y aquí reside la gloria del texto, que no dio simplemente las coronas y la realeza del cielo, aunque fue mucho dejar estas cosas para venir y ponerse el humilde atuendo del hijo de un carpintero. No los cantos de los serafines, no los gritos de los querubines, fue algo grande dejarlos para venir a habitar entre los gemidos y lágrimas de este pobre mundo caído. No la grandeza de la corte de su padre, aunque fue mucho dejarla para venir a vivir con bestias salvajes y hombres más salvajes que ellas, para ayunar sus 40 días y luego morir en la ignominia y la vergüenza sobre el madero. No, poco se dice de todo esto. Él dio todo esto, es cierto, pero se dio a sí mismo. No tener hermanos, qué riqueza hay aquí. No es que diera su justicia, aunque esa se ha convertido en nueva vestidura. Ni siquiera es que diera su sangre, aunque esa es la fuente en la que nos lavamos. Es que se dio a sí mismo, su deidad y su humanidad, ambas combinadas. Todo lo que esa palabra Cristo significa. Él vino a nosotros y por nosotros se dio a sí mismo. Oh, que pudiéramos bucear y sumergirnos en este mar insondable. Él mismo, omnipotencia, omnisciencia, infinito, Él mismo. Se dio a sí mismo pureza, amor, bondad, mansedumbre, gentileza, ese maravilloso compuesto de todas las perfecciones para formar una sola perfección, Él mismo. Ustedes no vienen a la casa de Cristo y dicen: Él me da esta casa, su iglesia, para que habite en ella. Ustedes no vienen a su mesa y simplemente dicen: Él me da esta mesa para festejar, sino que van más allá, lo toman por la fe en sus brazos y dicen: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, que pudieran aferrarse a esa dulce palabra, Él mismo. Es el amor de un esposo hacia su esposa, quien no solo le da todo lo que ella puede desear, alimento y vestido diario, y todas las comodidades que puedan nutrirla y cuidarla y alegrar su vida, sino que se da a sí mismo a ella. Así lo hace Jesús, el cuerpo y el alma de Jesús, la deidad de Jesús y todo lo que eso significa. Le ha placido darlo a su pueblo y por él, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hay otra pregunta que le haremos al texto y es: ¿por quién se dio Cristo a sí mismo? Bueno, el texto dice por nosotros. Hay quienes dicen que Cristo se ha dado a sí mismo por cada hombre que vive ahora, o que alguna vez vivió o vivirá. No podemos suscribirnos a esa afirmación, aunque hay una verdad en ella, de que en cierto sentido Él es el Salvador de todos los hombres, pero luego se añade: mayormente de los que creen. En cualquier caso, queridos oyentes, permítanme decirles una cosa que es segura. Ya sea que se pueda decir que la expiación es particular o general, no hay nadie que participe de su eficacia real sino ciertos caracteres, y esos caracteres se conocen por ciertas señales infalibles. Ustedes no deben decir que Él se dio a sí mismo por ustedes a menos que estas señales se manifiesten en ustedes.
y la primera señal es la de una fe sencilla en el Señor Jesús. Si creen en Él, eso será una prueba para ustedes de que Él se dio a sí mismo por ustedes. Miren, si Él se dio a sí mismo por todos los hombres por igual, entonces lo hizo igualmente por Judas y por Pedro. ¿Les importa a ustedes un amor como ese? Él murió igualmente por los que entonces estaban en el infierno, como por los que entonces estaban en el cielo. ¿Les importa a ustedes una doctrina como esa? Por mi parte deseo tener un interés personal, peculiar y especial en la preciosa sangre de Jesús, un interés tal que me lleve a su diestra y me permita decir: nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora bien, creo que no tenemos derecho a concluir que tendremos algún beneficio de la muerte de Cristo, a menos que confiemos en Él. Y si confiamos en Él, esa confianza producirá las siguientes cosas: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Odiaremos el pecado, lucharemos contra él, seremos liberados de él y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por lo tanto, no tengo derecho a concluir que seré partícipe de la preciosa sangre de Jesús a menos que me convierta en mi vida en alguien celoso de buenas obras. Mis buenas obras no pueden salvarme, ni siquiera pueden ayudarme a salvarme, pero son evidencias de que soy salvo, y si no soy celoso de buenas obras, me falta la evidencia de la salvación, y no tengo ningún derecho a concluir que recibiré una jota de beneficio de los sufrimientos de Cristo en el madero. Oh, mis queridos oyentes, pluguiese a Dios que pudieran confiar en el hombre, en el Dios que murió en el Calvario. Quisiera que pudieran confiar en Él de tal manera que pudieran decir: Él me salvará, Él me ha salvado. La gratitud que sentirían hacia Él los inspiraría con un odio invencible contra el pecado. Empezarían a luchar contra todo mal camino, se conformarían por su gracia a su ley y a su palabra, y se convertirán en una nueva criatura en Él. Que Dios conceda que aún pueda decir: quien se dio a sí mismo por mí. Le he hecho suficientes preguntas al texto y ahí las dejo. Por unos pocos minutos solamente, ahora voy a usar el texto de otra manera, a saber: en segundo lugar, pondremos el texto en un marco de hechos. Hubo un día antes de todos los días, cuando no había sino el anciano de días, un tiempo cuando no había tiempo, sino que la eternidad lo era todo. Entonces Dios, en el propósito eterno, decretó salvar a su pueblo. Si se nos permite hablar así de cosas demasiado misteriosas para que las conozcamos y que solo podemos exponer a la manera de los hombres, Dios había determinado que su pueblo sería salvo, pero previó que pecarían. Era necesario, por lo tanto, que el castigo debido a sus pecados fuera soportado por alguien. No podían ser salvos a menos que se encontrara un sustituto que soportara el castigo del pecado en su lugar. ¿Dónde se iba a encontrar tal sustituto? Ningún ángel se ofreció. No había ángel porque Dios habitaba solo. Incluso si hubiera habido ángeles, entonces nunca se habría atrevido a ofrecerse para sostener el temible peso de la culpa humana. Pero en esa solemne sala del consejo, cuando se deliberó quién entraría en lazos de fianza para pagar todas las deudas del pueblo de Dios, Cristo vino y se dio a sí mismo como fiador y garantía por todo lo que se debía de parte de ellos, o se debería de parte de ellos, ante el tribunal de Dios. En ese día entonces Él se dio a sí mismo por nosotros. Pero el tiempo comenzó y este mundo redondo había dado en la mente de Dios unas cuantas vueltas. Los hombres decían que el mundo estaba envejeciendo, pero para Dios era solo un bebé. Pero vino el cumplimiento del tiempo y de repente, en medio de la oscuridad de la noche, se escuchó un canto más dulce que el que jamás había salido de labios mortales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que iluminó el cielo con un esplendor inusual y que había llenado el aire de corales a la medianoche. Vean al bebé sobre el pecho de su madre, allí en el pesebre de Belén. Él se dio a sí mismo por nosotros.
Ese mismo que se había dado a sí mismo como garantía ha bajado a la tierra para ser un hombre y para darse a sí mismo por nosotros. Mírenlo, durante 30 años trabajaba arduamente en medio de la pesada labor del taller de carpintería. ¿Qué está haciendo? La ley necesitaba ser cumplida y Él se dio a sí mismo por nosotros y cumplió la ley. Pero ahora llega el momento en que tiene 32 o 33 años y la ley exige que se pague la pena. Lo ven yendo a encontrarse con Judas en el huerto, con paso confiado pero solemne. Él se dio a sí mismo por nosotros. Podría con una palabra haber arrojado a esos soldados al infierno, pero lo atan. Él se dio a sí mismo por nosotros. Lo llevan ante Pilato y Herodes y Caifás y se burlan de él. Lo escarnecen, le arrancan la barba de las mejillas y azotan sus hombros. ¿Cómo es que sufrirá de esta manera? ¿Cómo es que soporta tan pasivamente todos los insultos y humillaciones que amontonan sobre él? Él se dio a sí mismo por nosotros. Nuestros pecados exigían dolor. Él desnudó su espada y recibió el dolor. Él se dio a sí mismo por nosotros. Pero ven esa terrible procesión que avanza por las calles de Jerusalén, a lo largo del áspero pavimento de la vía dolorosa. Ven a las mujeres que lloran mientras se lamentan por él. ¿Cómo es que está dispuesto a ser llevado cautivo hasta el monte Calvario? ¡Ay! Lo arrojan al suelo, clavan hierro maldito a través de sus manos y pies, lo levantan en el aire, arrojan la cruz en su lugar designado y allí cuelga, un espectáculo desnudo de desprecio y vergüenza, burlado por los hombres y llorado por los ángeles. ¿Cómo es que el Señor de la gloria, que hizo todos los mundos y colgó las estrellas como lámparas, debiera ahora estar sangrando y muriendo allí? Él se dio a sí mismo por nosotros. Pueden ver las fuentes que brotan de las 4 heridas en sus manos y pies. Pueden rastrear su agonía a medida que esculpe líneas en su frente y por todo su cuerpo demacrado. No, ustedes no pueden ver los dolores de su alma. Ningún espíritu puede contemplarlos. Eran demasiado terribles para que ustedes los conocieran. Parecía como si todo el infierno se vaciara en el seno del Hijo de Dios y como si todas las miserias de todas las edades se hicieran encontrar sobre él, hasta que soportó todo lo que el Dios encarnado podía soportar, con la fuerza suficiente pero sin que le sobrara nada. Ahora bien, ¿por qué es todo esto, sino porque se dio a sí mismo por nosotros hasta que su cabeza colgó en la muerte y sus brazos en el frío y gélido letargo de la muerte? Colgaron a su lado y enterraron al vencedor sin vida en la tumba de José de Arimatea. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué más queda ahora? Vuelve a vivir, al tercer día sale de la tumba e incluso entonces todavía se dio a sí mismo por nosotros. Oh sí, amados, ha subido a lo alto, pero todavía se da a sí mismo por nosotros, porque allá arriba está constantemente ocupado defendiendo la causa del pecador. Allá arriba, en medio de las glorias del cielo, no nos ha olvidado a nosotros, pobres pecadores que estamos aquí abajo, sino que extiende sus manos y aboga ante el trono de su Padre y gana para nosotros innumerables bendiciones, porque se dio a sí mismo por nosotros. Y he estado pensando si no podría usar el texto de otra manera. Los siervos de Cristo querían un tema sobre el cual predicar y por eso Él se dio a sí mismo por nosotros, para ser el tema constante de nuestro ministerio. Los siervos de Cristo querían un dulce compañero para que estuviera con ellos en sus problemas, y Él se dio a sí mismo por nosotros. El pueblo de Cristo necesita consuelo, necesitan comida y bebida espiritual, y por eso Él se dio a sí mismo por nosotros, su carne para ser nuestra comida y su sangre para ser nuestra bebida espiritual. Y esperamos ir pronto a casa, a la tierra del más allá, a los reinos de los bienaventurados. ¿Y cuál será nuestro cielo? Bueno, nuestro cielo será Cristo mismo, porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Oh, Él es todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos. No podemos desear nada más grande y mejor que estar con Cristo y tener a Cristo, alimentarnos de Cristo, recostarnos en el seno de Cristo, conocer los besos de su boca, mirar los destellos de sus ojos amorosos, escuchar sus palabras de amor, sentir que nos aprieta contra su corazón y nos dice que nos ha amado,
desde antes de la fundación del mundo y que se ha dado a sí mismo por nosotros. Creo que ahora hemos puesto el texto en un marco de ciertos hechos. No los olviden, sino dejen que sean su alegría. Y ahora lo último que tenemos que hacer es, en tercer lugar, sacar provecho práctico del texto extrayendo de él unas cuantas inferencias. La primera inferencia que saco es esta: que aquel que se dio a sí mismo por su pueblo no les negará nada. Este es un dulce estímulo para ustedes que practican el arte de la oración. Ustedes saben cómo lo expresa Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cristo lo es todo. Si Cristo se da a sí mismo a ustedes, Él les dará su pan y agua, les dará una casa donde habitar. Si Él se da a sí mismo a ustedes, no dejará que se mueran de hambre en el camino al cielo. Jesucristo se nos da a sí mismo y luego nos niega, no se nos da a sí mismo y luego nos niega las cosas comunes. Oh Hijo de Dios, ve con valentía al trono de la gracia. Tienes la mayor, ciertamente tendrás la menor. Tienes lo más grande y no se te puede negar lo menos. Ahora, saco otra inferencia, saber que si Cristo ya se ha dado a sí mismo de una manera tan dolorosa como la que he descrito, dado que no hay necesidad que sufra más, debemos creer que Él está dispuesto a darse a sí mismo ahora a los corazones de los pobres pecadores. Amados, que Cristo viniera a Belén es una humillación mayor a que venga a sus corazones. Tuvo Cristo que morir en el Calvario. Todo eso está hecho y no necesita morir de nuevo. ¿Creen ustedes que Él está dispuesto a morir, es reacio a aplicar los resultados de su pasión? Si un hombre salta al agua para sacar a un niño que se ahoga, después de haber llevado al niño vivo a la orilla, si resulta que tiene un trozo de pan en el bolsillo y el niño lo necesita, ¿creen que el que rescató la vida de un niño le negará a ese niño algo tan pequeño como un trozo de pan? Y vamos, ¿crees que Cristo murió en el Calvario y sin embargo no entrará en tu corazón si lo buscas? ¿Crees que aquel que murió por los pecadores rechazará alguna vez la oración de un pecador? Si crees eso en el Calvario y sin embargo no entrará en tu corazón si lo buscas, si crees eso, piensas duramente en Él, porque su corazón es muy tierno. Él siente incluso un llanto. Ustedes saben cómo es con sus hijos. Si lloran de dolor, ustedes darían cualquier cosa para que alguien viniera y los sanara. Y ustedes lloran porque su pecado es doloroso. El gran médico vendrá y los sanará. Jesucristo se conmueve mucho más fácilmente por nuestros llantos y lágrimas de lo que nosotros nos conmovemos por las penas de nuestros semejantes. Ven, pobre pecador, ven y pon tu confianza en mi Maestro. No puedes pensar que Él sea de corazón duro. Si lo fuera, ¿por qué murió? ¿Lo consideras cruel? Entonces, ¿por qué sangró? ¿Estás inclinado a pensar duramente de Él? ¿Le das grandes golpes a su corazón cuando piensas que Él no es tierno ni generoso? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva a mí y viva. Esta es la voz del Dios al que ustedes consideran tan severamente justo. ¿Acaso Jesucristo el tierno habló en tonos aún más lastimeros? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. A ustedes, hombres trabajadores, hombres que elaboran, Cristo les pide que vengan a Él. Todos los que están trabajados y ustedes que son infelices, ustedes que saben que han hecho mal y no pueden dormir por las noches debido a ello, ustedes que están preocupados por el pecado y de buena gana irían a esconder sus cabezas y llegar a cualquier parte fuera del mundo. Su Padre les dice a todos y cada uno de ustedes: no huyan de mí, sino vengan a mí, hijo mío. Jesús, quien murió, dice: no huyan de mí, sino vengan a mí, porque yo los aceptaré, yo los recibiré. Al que a mí viene no le echo fuera. Pecador, Jesús nunca ha rechazado a un alma que se acerca y nunca lo hará. Oh, pruébalo, pruébalo. Ahora ven con tus pecados a cuestas tal como eres. El Salvador que sangra y muere, y Él te dirá: he borrado tus pecados.
Vete y no peques más, te he perdonado. Que Dios te conceda la gracia de poner tu confianza en Él, quien se dio a sí mismo por nosotros. Hay muchas otras inferencias que podría sacar si tuviera tiempo, pero si esta última que hemos sacado se aplica a sus corazones de tal manera que se lleve a cabo, será suficiente. Ahora bien, no vayan a intentar hacer buenas obras para merecer el cielo. No vayan a intentar orar para entrar al cielo mediante la eficacia de la oración. Recuerden, Él se dio a sí mismo por nosotros. El viejo proverbio dice que no hay nada más gratuito que un regalo, y seguramente este regalo de Dios, esta vida eterna, debe ser gratuito y debemos tenerlo gratuitamente o no tenerlo en absoluto. A veces veo escrito en los consultorios de algunos de nuestros médicos que reciben pacientes gratis. Ese es el tipo de pacientes que recibe mi maestro. Él no recibe a nadie, sino a los que vienen gratis. Él nunca ha recibido nada todavía y nunca lo hará, excepto el amor y el agradecimiento de ustedes después de que los haya salvado. Pero deben venir a Él con las manos vacías. Vengan tal como son y Él los recibirá ahora. Y vivirán para cantar la alabanza y la gloria de su gracia, que los ha aceptado en el amado. Y quien se dio a sí mismo por nosotros, que Dios los ayude a hacerlo. Amén. La maravillosa entrega de Cristo. Este es un sermón que fue predicado por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, en la noche del Día del Señor, 25 de noviembre de 1866. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Tito capítulo 2 y versículo 14.